Me preguntas si me pasa, ¿no? Que la ecuación de la expansión del infinito, qué lindas palabras, por momentos te hiperventila. Esta idea, ahora me viene a la memoria de todo lo que me dijiste, ¿no? Esta idea de que la cultura occidental es hiperproductiva y eso puede llevar a una falta de profundidad porque uno está pensando más en la cantidad que en la cualidad, está pensando más en la horizontalidad que en la verticalidad. Sí, totalmente. Y tantas veces he visitado y me ha visitado, ¿no? Esta experiencia. ¡Wow! ¿Cuántos movimientos que hay afuera de personas? Vas a un supermercado y tenés chiquicientos millones de productos. O sea que hay quichicientos millones de personas que están detrás de ese producto para elaborarlo. Y después quichicientas otras millones de personas que están delante del producto usándolo. Y todos se mueven, todos son micromovimientos de todas las articulaciones del cuerpo. Si voy a agarrar el vaso de agua, tengo que extender el brazo, extiendo las muñecas, extiendo los dedos, micromovimientos de cada parte del cuerpo. Y llevo mi cuerpo, si me tengo que bañar, después si me tengo que acostar, después si tengo que ir a trabajar o lo que sea. Lo llevas a todos lados. Y estamos siempre moviéndonos. El universo es en movimiento. Y cuando uno se da cuenta de que ese movimiento tiene que tener un origen. ¿Y cuál es el eje del movimiento? El centro de referencia con arreglo al cual el movimiento se genera. Y uno se da cuenta que es otro movimiento con el cual se compara el movimiento actual. ¿Cuál es el punto fijo? El no movimiento generador de movimiento. Y esta idea es algo que también está en el libro Tao Te Ching. Si no lo leíste, te lo recomiendo. El Tao que se expresa no es el Tao, ¿no? El sentido que se dice no es el verdadero sentido, porque una cosa es el origen expresivo y otra cosa es el producto expresado. Y yo creo que, conectado con esta idea, hay un montón de micro multimovimientos en el plano horizontal que balbucean, pero no dicen. Es decir, no expresan, no son canales abiertos para que la profundidad suba. Y eso es un síntoma de no estar viviendo desde la profundidad. Y eso significa elogiar la lentitud, una obra de creación por año, había sugerido, me parece interesante. Y elogiar también la desvinculación. Sabes que en latín vincular tiene que ver con encadenar, el vínculo, la cadena, ¿no? Entonces cuando uno se desencadena de la multiplicidad, de la hiperactividad, eh, viene una experiencia bastante extraña. Antes de convertirse en extraordinaria, parece ser amenazante o aburrida, ¿no? Quedarse sin hacer nada. Respirar, mirar quizá a través de una ventana o estar sentado bajo un árbol y ni siquiera ponerse a meditar, nada. Simplemente estar ahí. Empezar a no hacer. Es muy difícil. Primero, por la orientación de la atención. ¿A qué tengo que atender para no atender? ¿Cuál es la actitud mental que me permite a mí desactivar la atención focalizada? Porque si focalizo la atención, entonces me pongo en el canal de la producción y entonces me empiezo a mover de nuevo y entro en la lógica que ya está inseminada dentro de uno por la cultura y por la vida cotidiana en general. Es decir, estamos siempre en relación, pero siempre está mediando un patrón de ser. Hay un estilo de ser, y esto es interesante y quizá terrible también. Hay un estilo de ser que es del cual uno se va liberando con la expansión de la propia autoconciencia y entonces lo va cuestionando y se va desapegando. Formas de ser, formas de hacer, de pensar, de sentir. Y esa libertad es un rechazo a lo que tendemos inconscientemente a hacer o lo que observamos de otros. Y está bien esas micro rebeldías de decir, bueno, me propongo hacer algo distinto. ¿Por qué sigo haciendo lo mismo? Entonces de repente no voy a ser superproductor de cosas, voy a hacer una cosa.
y con profundidad, dándole el tiempo a que el fenómeno se despliegue por sí mismo y no yo acelerándolo según mis propios tiempos, que no son más que artificiales, porque lo mí es artificial. Entonces, cuando uno abandona la temporalidad de una individualidad artificial, naturalmente sube la temporalidad del misterio y empieza a ocupar lugar en la medida en que uno tiene suficiente coraje y sutileza para habilitarlo en la propia vida. Esto requiere una, una paz interior, que no le tenga miedo a no tener emociones. Esto también es muy interesante. No tiene que ver con la apatía, con la desconexión del corazón. Al contrario, es liberar al corazón de las emociones, para que pueda sentir sin tener que limitarse por una emoción en particular. La paz es una conciencia del corazón que va por encima de las microemociones que condicionan nuestra vida cotidiana. Si uno ve una película romántica, el corazón queda estrujado. Si uno ve una película dramática, el corazón queda ahí asustado. Entonces el corazón va tomando la forma de las emociones. Y hablo del corazón porque muchas veces la percepción que tenemos de nosotros es en virtud de lo que sentimos. Pero el secreto es que no sentimos solo con el corazón. Sentimos con algo más profundo, que se puede modalizar en corazón. Entonces nos interpretamos y nos experimentamos a través de una emoción en particular, porque reconocemos la emoción como parte de nuestra propia identidad. Pero si vamos más profundo, sentimos que somos, no necesariamente porque tenemos un corazón y tenemos emociones, sino porque tenemos la conciencia de que somos, aunque no haya una emoción dominante. Quizá la única emoción que haya es la de una cierta serenidad, quizá al principio un cierto aburrimiento interesante, que si uno relaja sus pretensiones de querer estar entretenido y ponerse en una actitud creativa, que corre el riesgo de ser una actitud productiva y que si uno no ve la materia transformada por la propia voluntad, entonces parece ser que no hay creatividad. Y no es así, ya respirar es crear. Con cuánta conciencia yo respiro, estoy expandiendo la creatividad de mi conexión con el aire y con mi pulmón y con la vida que se expresan a través de ellos. Entonces yo creo que hay un crecimiento vertical, hacia abajo y hacia arriba, no tanto horizontal, de transformación en la materia, sino de habitación de la materia. Y esto requiere una reconfiguración de hacia dónde y cuánta energía pongo, afuera, adentro. Y es cierto que uno como ser humano tiene una energía finita. Entonces es muy importante decidir con inteligencia dónde aplicarla. Y me parece que no está promocionado por la cultura, por la educación, por la familia, por las instituciones, por el trabajo. No está promocionado dirigir la conciencia hacia la creatividad de lo inútil. Por decir un ejemplo, la conciencia artística, ¿no? Siempre el arte luchó por reconocimiento. Tenés un montón de cosas para expresar y de repente no tienen el mismo valor percibido como el que tiene un valor percibido como un auto, por ejemplo, un celular. Uno hace obra de teatro donde pone el alma y tiene que cobrar la gorra, por ejemplo, porque se rige con otras reglas de valoración. El arte sigue siendo algo secundario para la mayoría de las personas. Por eso ocupa el lugar que ocupa en las materias, en la secundaria. La creatividad es algo secundario respecto de la instrucción para convertirte en una persona que forma parte de una empresa y de una sociedad ordenada. Entonces no está promocionada una individualidad creativa, una conciencia liberada. Pero es justamente eso lo que hay que explorar. Ese es el camino para no estar en contradicción con uno mismo. Porque si uno siempre se abandona, porque lo más visible es lo que todos hacen y lo que está afuera. Ahora, irse adentro es dejar de estar afuera hasta cierto punto y empezar a ver el afuera desde otro lugar y ocuparlo desde otro lugar. Eso no está promocionado y eso es una exploración personal. Al principio quizá puede dar temor, ¿no? O generar aburrimiento, porque uno dice, "Ay, acá no hay nada".
prefiero ver una película en Netflix o llamar a un amigo para conversar. El punto es que no sabemos cuánta, cuánto daño ha hecho, ¿no?, el proceso de culturización en nuestra mente y nuestro corazón. No sabemos todavía. Y es un camino yo creo, de gran parte de nuestra vida, descubrir todas las determinaciones que no son auténticas de nuestra propia esencia, uno podría decir, sino que son comportamientos que la sociedad ha puesto en uno. Y uno no lo sabe, uno puede sentir ese vaciamiento y por ahí se abre la puerta a una conexión con lo genuino, más allá de lo que uno espera o de lo que está aprobado o lo que da cierta seguridad social. Entonces, este campo de la indeterminación, esta zona de vacío, este punto de fuga, esta grieta en el cielo y en la tierra, cuando la cruzamos, primero hay que darse cuenta, ¿no?, que está. Segundo, hay que aprender a valorarla. Tercero, dejarse emocionar por el potencial que tiene eso. Cuarto, no asustarse por la hipercreatividad que está allí en ese océano infinito, porque uno piensa que si uno se lanza al océano se disuelve en las grandes olas, pero en realidad ahí está la conversión de la propia autoconciencia en una conciencia libre, de tal manera que uno se disuelve en el mar para convertirse en mar, que es de alguna manera u otra volver a hacer lo que uno ya es, pero se olvidó. Entonces cuando uno cruza la frontera, como sospecho que varias veces lo has hecho vos y ahora estás mostrando otro cruce de otra frontera, quizá más profunda, cuando uno cruza esa frontera, aparece una desconfiguración de todo lo esperado. Y realmente uno la cruza cuando lo que se recibe es algo que uno no espera. Y cuando uno le da el tiempo necesario para que ese fenómeno se despliegue, uno va sintiendo que la propia individualidad se va retirando, como si se descascarara. Y se va cada vez haciendo la mente más amplia. Se van cayendo los murales que están alrededor, porque fueron sostenidos simplemente con la voluntad y con la rutina mental, y con los valores y con las emociones y con todo aquello que nos acostumbramos a considerar como lo real afuera o lo personal adentro. Ni lo real afuera ni lo personal adentro son verdaderos. En un nivel profundo de conciencia son construcciones. Y cuando uno va sumergiéndose por debajo de esas construcciones, se va dando cuenta de que no están sostenidas sobre un fondo de autenticidad, sino más bien están sostenidas quizás desde el temor o desde la rutina, desde la pereza. Y si uno realmente quiere liberarse uno mismo, uno tiene que hacer el trabajo de destruir esas cosas que no son uno y están en uno. Y es muy interesante darse esa oportunidad y seguir ese camino. Hay personas que no lo descubren nunca. Hay otras que lo descubren pero retroceden porque se siente solo ese camino. Y en el fondo es un camino bastante solitario. Por supuesto que eso no impide disfrutar con las personas, pero el nivel de conciencia en el que uno se ubica cuando descubre estas verdades te devuelve la sensación de estar solo en todo el universo, pero al mismo tiempo estás acompañado de todo el universo. Si aprendes a apreciar esa nueva compañía, ¿no? Y es muy revelador. No es para cualquiera. Es decir, la verdad no es para cualquiera. Si uno decide realmente no obrar en contradicción, y la contradicción es entre lo que uno quiere en la superficie y el alma que pide esa profundidad, y uno en el fondo cuando está solo siente que hay algo que no está bien, y sin embargo uno sigue tomando decisiones equivocadas, o simplemente sigue cediendo a las presiones del inconsciente.